En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: no temas en nada de lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. En la audición anterior mencionábamos que la iglesia de Esmirna, según el texto bíblico, donde dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Con esto sabemos que la iglesia de Esmirna era perseguida, y para entender analizábamos las actitudes del judío de aquel tiempo, de la forma que ellos blasfemaban. Además, se puede dar el caso que suceda lo mismo en este tiempo actual. Puede haber uno que otro que diga ser cristiano y que la verdad
no lo es, sino que mienten. También es posible que tengan algunas actitudes judaicas, igual al de los fariseos de la antigüedad. Esto no lo podemos descartar. Dentro de una congregación hay de todo. Por eso la importancia de estudio de esta carta a la iglesia de Esmirna, porque refresca el conocimiento actual en que vivimos. Puede ser también que haya para estos tiempos iglesias que realmente sean perseguidas y sufridas, que se identifiquen a la iglesia de Esmirna y que se encuentren cristianos con carácter judaicos, posiblemente que se hayan infiltrado, pues no escatimamos que Satanás envíe uno que otro mentiroso para debilitar la fe de los sinceros cristianos, influenciando con herejías contrarias a la fe. Este era el problema de la iglesia de Esmirna. Y este es el caso de que el Señor está a favor del ángel de la iglesia, o sea, al líder o pastor que lidera la congregación, porque conoce a perfección su situación. Según el texto dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nuestro Señor reconocía que era sufrido por la obra. El líder es la víctima principal de la persecución. Se cree que dentro de la congregación había uno que otro que mentía ser judío, pero no lo era. Ya el Señor sabía que la iglesia, aunque pasaba por una crisis tremenda de persecución, el ángel de la iglesia o el pastor o líder no abandonaría su fe. Analizaremos el texto que dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y la frase no temas, ¿qué significa esto? Desde la antigüedad los profetas fueron instruidos, o mejor, podríamos considerar que Dios los alentaba con esta palabra, porque cuando eran llamados por Dios, les decía: no temas. Dado el hombre tiene un temor natural frente a los peligros que pueda enfrentar, pero en este caso en la iglesia de Esmirna, dado que es por un peligro mayor, el peligro de perder su vida por la fe, entendiendo que serían perseguidos. Por eso les decía que no deben temer por su fe en Cristo Jesús. Todos aquellos varones hombres de Dios temieron en algún momento de sus vidas para servir a Jehová Dios. Analicemos algunas citas bíblicas para abordar el tema. En el Antiguo Testamento, Dios demandaba muchas tareas a los que elegía según su propósito divino. Por ejemplo, Josué, varón de guerra, sucesor de Moisés, fue elegido para guiar al pueblo de Israel. La tarea no iba a ser fácil, pero debía continuar el camino con todo su pueblo como su principal guía en el desierto antes de conquistar la tierra de Canaán. Dios le habló alentándolo para que no temiera ante sus enemigos con estas palabras, según Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Otro ejemplo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es el profeta Isaías, también llamado y escogido por Dios. Él también fue alentado para darle ánimo
y además para que fuera a tierras lejanas. Dios lo enviaría a un pueblo de dura cerviz, porque su mensaje era de reprensión y de exhortación para un pueblo que no quería obedecer a Dios. Isaías capítulo 41, versículo 9 al 10. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios sabía desde un principio que iba a tener ciertas dificultades por la gente que buscarían contienda con Él. Isaías capítulo 41 versículos 12 al 13. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. El profeta Ezequiel, Jehová Dios lo alentó con estas palabras a que no tuviera miedo de aquellos que provocaran riña contra él, pues Dios lo comparó que serían como andar entre zarzas, espinos y lugares donde viven los escorpiones. Según Ezequiel capítulo 2 versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. El profeta Jeremías, por su mensaje al exhortar al pueblo, él mismo se enfrentaría a reyes que pelearían contra él, pero Dios le dijo a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías capítulo 1 versículos 17 al 19. Amén. La misma palabra de Dios nos va llevando a los ejemplos muy claros de cómo los profetas de la antigüedad eran perseguidos por la fe en Dios, por la fe en sus creencias y por la fe en la palabra que Dios les daba a ellos. Creemos que el mensaje al ángel de la iglesia en Esmirna, al igual de aquellos profetas mencionados anteriormente, por causa del mensaje, podría también verse en medio, hablándolo simbólicamente, de zarzas y espinos, y además morando en medio de escorpiones. Lo interpretamos así por la gente que lo iba a perseguir por el testimonio que daban acerca de Jesús. Y no de extrañarse de que de alguna manera querían meterlo en la cárcel, y por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y parafraseando, es como si le dijera, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. En esta frase el Señor exhorta a los creyentes también a dejar de temer, a pesar de los inminentes peligros y sufrimientos que podían pasar al ser llevados a la cárcel. El Señor nunca esconde de los suyos el costo del servicio, el testimonio, y sabe perfectamente lo que puede sufrir
por dar su testimonio fiel de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 10, versículo 17 al 19: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Amén. El cristiano fiel debe sentirse feliz aún en medio de la persecución. Jesús los llama y los califica como bienaventurados. Según San Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El apóstol Pablo, al ser perseguido, después de haberse convertido, el Señor le dijo que le mostraría cuánto padecería por su nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Así que podemos entender algo. El diablo trabaja sutilmente contra aquellos que realmente aman a Dios. No peleará de una forma directa, sino que lo hará indirectamente usando a personas contrarias a su fe. Entre ellos podían ser reyes de este mundo, sacerdotes y profetas falsos, líderes contrarios a la fe, organizaciones seculares de este mundo que riñen contra Dios y las Sagradas Escrituras, en fin. Analicemos el texto que dice: He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Revisemos el libro de Jeremías. ¿Quién como él para que nos diga cómo se puede predicar aún en medio de tanta oposición? Jeremías nació durante tiempos bien difíciles. Eran tiempos de apostasía, la idolatría y los rituales paganos que florecían en el pueblo de Dios, y Dios le habló a que profetizara, y no era una palabra de aliento, sino una palabra de exhortación para el pueblo de Dios. Según Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 3. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Amén. El hecho de que Jeremías haya desempeñado el ministerio de profeta debería pronunciar la palabra enviada por Dios. Por ejemplo, él había comunicado la advertencia de Dios en cuanto a los babilonios, pero el rey cedió ante sus funcionarios, que llamaban traidor al profeta y pedían su muerte, porque su mensaje no era alentador. Al parecer, el ser humano, y tratándose del pueblo de Dios, solo quieren escuchar lo bueno que es para él y para el bienestar de su vida terrenal, pero cuando hay una palabra de advertencia o de exhortación que te quiere apartar del pecado y que viene de parte de Dios,
parece ser que lo rechazan y niegan cambiar su vida. Y ese es el problema de hoy. ¿A cuántos Dios les está dando mensajes de advertencia, pero no quieren escuchar? Y lo único que hacen es enojarse con el profeta de Dios, o bien podríamos decirlo con el mensajero que Dios ha enviado, diciendo que son mentiras, que es puro invento, como Dios le hablará a usted, y cuestionan al profeta enviado por Dios, y adjudican su pecado diciendo, ¿cómo un Dios amoroso y compasivo va a permitir esto? Te diré algo, y esto es fuerte. Los profetas antiguos murieron, pero el espíritu de profecía está activo. Amén. Si Dios envía un mensaje del cielo para exhortar a su pueblo que se vuelva de los malos caminos hacia Dios, entonces el mensaje del tal profeta tiene que darlo a conocer, le guste o no a la gente. No nos confundamos, las profecías no solo son tanto para predecir el futuro de alguien. La verdadera profecía exhorta y advierte del mal camino que podemos andar. La profecía también es para guiar al pueblo a que sigan el camino de Dios. Pero, ¿qué sucede en estos tiempos actuales? Dios envía un mensaje profético al pueblo de Dios, y muchos por su incredulidad se enojan y dicen, eso no es de Dios. Hermanos en Cristo, mejor es escuchar y discernir. Pero si Dios habla, mejor es escuchar y estar atento. Pero ¿cuál es la actitud de muchos? Se enojan. ¿Por qué? Igual que en la antigüedad. Créame que a los falsos maestros y profetas no les conviene que el espíritu profético se manifieste, porque les descubrirá el corazón. Jeremías capítulo 38, versículo 4 al 6. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo tuvieron por muchos días ahí. ¿Por qué? Porque el mensaje de advertencia que daba de parte de Dios, al decir que la ciudad sería entregada en manos del ejército del rey de Babilonia. Sin embargo, aquellos reyes ignoraron el mensaje, lo metieron en la cisterna. Pero qué forma de pasar persecución, ¿verdad? Ellos buscaron un lugar a donde se almacenaba agua, y ahora ellos lo ocuparon para tratar de matar a Jeremías para que muriera de hambre, de sed y frío, porque no había agua, sino lodo en ese lugar. Analizando esta situación en la que se encontraba el profeta Jeremías, por ejemplo, si lo vemos del lado espiritual, él ya no estaba seguro si había sido la maldad o la cobardía lo que los llevó a echarlo en una húmeda prisión. Lo que sí sabía era que la muerte mediante la espada habría sido más rápida, porque aquí moriría lentamente por el hambre. Y cabe hacer la pregunta, ¿será que Dios se había olvidado de él? No, Dios estaba con él. Dios fue claro en decirle desde un principio
que por causa del mensaje pasaría por la persecución de cárceles y amenazas de muerte. Pero Dios es fiel en cuanto a lo que dice. Aunque pelearán contra él, no lo iban a vencer, dando a entender que no lo matarían. Como dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Aunque Jeremías estaba hundido en el desaliento de su mala suerte en la cisterna, Dios no se olvidó de él. Jeremías capítulo 38 versículos 10 al 12. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Amén. Significa que así como el profeta Jeremías, para cada situación que se encuentre una persona al servicio de Dios, de alguna manera sufrirá la pena de la persecución. Puede ser que estén en un hoyo, como una cisterna espiritual donde no tiene salida, posiblemente hambre y sed en el sentido figurado, también inundado del lodo de la pobreza, tal como la pobreza que vivía la iglesia en Esmirna. Hay altas probabilidades que dentro de ese hoyo, allí sufría la persecución de su misma mente, atascado en el pozo del lodo del desánimo, la frustración, el negativismo, el miedo, la soledad y la duda. Se iba a sobrevivir y viendo pocas esperanzas de vida. Si leemos con cautela lo que nuestro Señor dijo en cuanto a la persecución, creo que no debería extrañarle a usted, pues debe saberlo. Si ama a Jesús de verdad, la persecución vendrá le guste o no. Es algo que el cristiano fiel tendrá que enfrentarlo a toda costa. La palabra de nuestro Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, fueron para alentarlos a que siguieran adelante. Por eso Él dice que si padecen persecución por causa de la justicia, dice que de ellos es el reino de los cielos. Según San Mateo capítulo 5 versículo 10. Y aparte de eso, si por causa de Jesús los persiguen y digan toda clase de mal en contra suya, pues bien, considérese usted un bienaventurado o una bienaventurada, según San Mateo capítulo 5 versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Así que se puede decir que esta es una persecución diferente. Y esto viene desde la antigüedad, como lo podemos ver. También los apóstoles tenían claro que la persecución era inevitable y que nada lo podía parar, y que de alguna manera tendrían ciertos padecimientos y conflictos entre los que no querían recibir a Jesús en su corazón. Esto es, a los incrédulos que rechazaban la gracia de la salvación que viene por medio de Cristo. Amén. Como dice la Escritura en Filipenses capítulo 1 versículo 28 al 30. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios,
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Analizamos el tipo de persecución del tiempo actual, la situación que se vive en su propio país, asuntos de trabajo, problemas de dinero, la persecución social, la oposición a su fe, la oposición que viene entre el mismo pueblo de Dios, las enfermedades que vienen por parte de Satanás, etc. En cualquier caso, es fácil sentirse impotente y preguntarse si habrá alguien que tenga interés en ayudarle. Imagínese ahora en otro lado, viendo a personas que tienen las mismas necesidades que usted. Estas personas dudan en pedir ayuda porque dicen no tener ninguna solución y que no entienden su problema. Quieren recibir algo de parte del cielo, pero al sentirse frustrados y que no confían en nadie para recibir una palabra de aliento, aparte de eso se sienten desconsolados y abandonados. Y por eso ellos callan y mueren lentamente en el silencio, sintiendo quizás que no deben molestar a nadie. Tal vez quieran confiar en Dios, pero no saben cómo hacerlo, porque necesitan una guianza, una palabra, porque han pensado que Dios ya no los escucha y que por eso parece estar callado. Déjeme decirle algo, y sé que esto le puede ayudar mucho a usted. Si está atravesando severa persecución, pero ¿en verdad crees que Dios está en silencio? Seguramente, pese a su situación, Dios enviará la ayuda necesaria para que usted salga de allí. Así como Jeremías, Dios quiere que mantengas tu fe y tu confianza solamente en Él, pese a la gran confusión o persecución que hay. Sé que usted puede estarlo pasando ahora mismo, sin embargo, Dios les sigue diciendo: no temas, Dios está de tu lado y Él está en control. Sea como sea, debemos enfrentar los retos y los miedos que tal vez ahora estés atravesando. Con esto sabemos que la persecución contra la verdad es algo que no podemos evitar. Sin embargo, con todo eso debemos seguir hablando y testificando que Cristo es la verdad y que solo por medio de Él hay salvación y hay sanidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo siguiente: tener misericordia y compasión por aquel que sufre. Jeremías sabía lo que era el sufrimiento personal, por ser un profeta con un mensaje negativo y la reacción de las profecías que él daba a la gente. Su rechazo fue inminente y su vida estaba siendo amenazada todo el tiempo. Jeremías capítulo 26 versículos 7 al 8. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Amén. Aparte de eso, el rey había quemado sus escritos. Según Jeremías capítulo 36, versículo 20 al 23, e incluso había estado en un calabozo antes de ir a parar a la cisterna, según los capítulos 37 y el capítulo 38 del libro de Jeremías.
Y para ir finalizando con esta pregunta, ¿cree usted en todo lo relacionado al tema de la persecución del cristiano? Digo esto porque algunos siguen diciendo que esto es exagerado y que nos quejamos tanto y nos consideramos ser víctimas. Solo de allí deduzca. Ellos a la verdad no entienden usando estas frases en contra nuestra. A estos, Dios quiere mostrarles la vía de escape para que puedan ser salvos. Sin embargo, ellos se mofan y se ríen diciendo que esto es puro fanatismo. Imagínese usted, ¿qué pensaría si le digo que esto es apenas el comienzo de muchas realidades que expondremos aquí en futuras audiciones? Aún así, algunos riñen diciendo, si Dios es tan bueno, ¿por qué sufrir? Por eso muchos han dejado de creer en Jesús, porque dicen y se escuchan comentarios como estos: cuando eran cristianos les iba mal, y que ahora que ya no lo son, les va muy bien en todo. Bueno, en sentido natural puede ser que les vaya bien y pasan tranquilos, no padecen persecuciones ni de amenazas de muerte, son prosperados materialmente, el diablo no los tienta, hacen lo que les da la gana y dicen que Dios es bueno, que los perdonará. Claro, lo entendemos, pero recuerde algo. Dios perdona, pero el Padre, cuando ama a su Hijo, lo castiga por portarse mal. Algunos justifican el error y ponen como ejemplo al rey David. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27, ahí habla cuando Dios castigó duramente a David, aunque después David se arrepintió, pero no todos tienen esa gran oportunidad. Algunos pueden perderse en el camino y siempre habrá uno que otro que pueda calificarse, o mejor dicho, ser llamados hijos de perdición. Y no ignoramos esto, que puede ocurrir con cualquiera si peca deliberadamente, y esto sucedió aún entre los mismos seguidores y servidores de Cristo. Según San Juan capítulo 17 versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Así que podemos entender que el cristiano verdadero no se materializará con estas palabras engañosas que promueven la carne, y de esta manera suavizan la palabra de Dios, aunque sea prosperado materialmente y aunque espiritualmente cuente con muchos favores de Dios. Pero si peca intencionalmente, el cristiano fiel no confiará en palabras persuasivas que puedan poner en peligro su alma. Y esta persuasión no viene de Dios, esta es la misma obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. En conclusión, usted ama al Señor Jesús, ¿verdad? Pues no confiará en palabras que cuestionen su fe. Si usted es alguien que está pasando por algún tipo de persecución, tal como el ángel de la iglesia en Esmirna, quizá no esté sangrando hasta la muerte como Jesús. Tenga en cuenta esto: Jesús venció por usted. Él ya lo soportó todo en la cruz por usted y por mí también. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que sigamos el camino que nos conduce a la salvación eterna y que debemos perseverar en Cristo, porque Cristo viene muy pronto. Resiste hasta el final. Aunque te hayan criticado y hayan murmurado contra ti, pero si te sales del camino que te lleva a la salvación eterna, ya no habrá justificación en el día final. Por eso, las mismas palabras podrían estar resonando hasta el día de hoy. No temas ni desmayes. Confía en Jesús solamente y no pongas la mirada en el hombre, porque ciertamente carne es y puede fallar. Por lo tanto, el hombre no salva.
sino que la salvación viene solamente por medio de Jesús, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.